Radio SWAT, cumpliendo el llamado. ¿Qué onda? Estamos otra vez en Radio SWAT y hoy tenemos a unos invitados de nuestro grupo también que nos están apoyando en este Radio SWAT y tenemos a Samuel. ¿Cómo estás, Samuel? ¿Cómo están, chavos? Muy bien. Y también tenemos a Viri, que nos viene a apoyar. ¿Cómo estás? Viri? ¿Cómo estás, Viri? Muy bien, ¿y tú? No, excelente, excelente. ¿Y tú? Aquí bien, estando con ustedes, compartiendo, hermanos. Otra vez con Jordan, como se acordarán de él, ¿no? Y bueno, tenemos un tema, queremos compartirles un tema que es muy importante. Yo pienso que, como decía, ¿no? En la grabación que ya habíamos hecho, que la vida cristiana es difícil. Y ahora, bueno, traemos el tema para todos ustedes. Y pongan atención porque está muy bueno. Es la identidad en Cristo. ¿Qué identidad tenemos como cristianos? Y ahora sí que qué derechos tenemos en la vida cristiana, ¿no? Yo creo que es muy importante. ¿Cómo ves, Viri? Pues yo creo que sí es importante que como chavos sepamos que nuestra vida pasada ya fue, ¿no? Y que ahora somos sellados con otro nombre. Y creo que es bien importante que como jóvenes y siendo cristianos que sepamos bien pues qué onda con Jesús y ahora quiénes somos delante de Jesús, ¿no? Entonces se me hace bastante interesante. Claro, es bueno. Yo quiero que veamos un versículo, Génesis 32, vamos a leer desde 32:24, ¿no? Y dice: Él se quedó Jacob solo, y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob, mientras con él luchaba. Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré si no me bendices. Aquí hay algo importante. ¿Cuántas veces? Y es algo para reflexionar, porque ¿cuántas veces no? A veces esa actitud tenemos que tener como cristianos. Señor, es que yo no te quiero dejar porque quiero que me bendigas. Pero también después de la bendición tenemos que seguir fieles, ¿no? Porque es muy fácil alabar a Dios en los momentos que estamos bien. Pero cuando viene el momento difícil, es que ¿en dónde estás, Dios? Nos preguntamos dónde estás, ¿no? Entonces aquí es importante, ¿no? O sea, no dejar a Dios hasta que te bendiga, es algo que también compartiremos más adelante. Y el versículo 27 dice: Y el varón dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más tu nombre, Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Aquí una enseñanza que es a lo que vamos, a la identidad en Cristo. ¿Cuántas veces antes nos llamaban el fornicario, ¿no? Y suena duro, pero es una realidad. O el borracho. Mira, ahí va el borracho de Jordan, ¿no? Ahí va el borracho. O la borracha de Viri. ¿A poco no, no? Sí, antes la verdad que sí. era así, ¿no? O el vago de Sammy, ¿no? ¿A poco no? El ciego. ¿No? Entonces, es importante, ¿no? O sea, suena chistoso, pero es una realidad. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, ya se borra eso y dicen: Órale, ¿qué te pasó? Eres un hijo de Dios, ¿no? Sí, y Juan 1:12, vamos a Juan 1:12 rápidamente para ver puntos de vista, ¿no? Con los hermanos. Juan 1:12 dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es lo que hablábamos, ¿no? De cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando lo recibimos, cuando nacemos de nuevo, ya somos hijos de Dios. Ya no somos más el fornicario, ¿no? ¿O cómo ves, Jordan? No, pues sí, esto, como dices, ¿no? Cuando recibimos a Cristo, nuestra vida cambia, y es algo que Dios dice en 2 Corintios 5:17, que dice: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Este es algo que viene desde Dios, ¿no? Porque Él cambia tu vida. Él es el que, o sea, cuando tú lo buscas, tu vida cambia completamente. Es algo que cambia, muchas veces un cambio rotundo, ¿no? A veces es un cambio claro, lento. A veces radical, a veces y lento. Entonces sí es algo que es muy interesante. Entonces, tu hermano Samuel, ¿qué opinas? No, pues que es interesante y pues la vida de un cristiano a veces es difícil por dejar de hacer cosas o por dejar a tus amigos por ir a la iglesia, pero a la vez es padre, ¿no? Conocer de Dios, meterte más, porque siempre en Dios encuentras la recompensa y Él siempre está contigo y va a todos lados siempre contigo. Claro, pero ¿sabes qué pienso? No es tanto dejar a los amigos, ¿sabes? Porque realmente Jesús no es una religión, ¿no?
sino, o sea, nosotros como cristianos, como sabemos, no te prohíben hacer cosas. La Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Sí, sí. Entonces, pues, no es tanto dejar amistades, más bien ir por las amistades para que vengan a los pies de Cristo, ¿o no, Viri? Exactamente, yo creo que eso es una como parte bien importante que debemos entender, ¿no? Como jóvenes también, el hecho de que, o sea, no por el que tú ya hayas recibido a Cristo y hayas tenido un cambio, pues quiere decir que tu vida ya deja de ser lo que fue antes, o sea, yo creo que se refiere más al que ya dejaste de ser, pues como decías, ¿no? El borracho, el alma de la fiesta, que dicen, ah, sí, Viri ya llegó y pues con ella ya llegó la fiestota, ¿no? Sino que, exactamente, que vean que si hay una diferencia. El testimonio. Exactamente, yo creo que eso es bien importante, no dejar a los amigos a un lado, ¿no? No porque sean del mundo o porque no conozcan a Jesús, pues quiere decir que ya no son de bendición para tu vida, ¿no? Al contrario, yo creo que como jóvenes tenemos que ser puentes de bendición y que entender que por medio de nosotros realmente Jesús puede hablar a la vida de otras personas, ¿no? Claro. Entonces, pues no afanarnos en eso de que ya soy cristiano y ahora sí ya dejé todo y ya no le hablo a nadie, ¿no? Porque ese es el error que siempre cometemos y creo que por eso muchos no se quieren acercar a Dios, ¿no? Porque creen que todo es prohibido y que todo es pecado y así. Más bien el dejar el pecado no es porque hayas recibido a Cristo, sino porque es tu decisión y no porque alguien te obligue o porque la gente te obligue o porque el pastor te obligue o porque el líder de célula te obligue, ¿no? Sino porque es tu decisión y tú quisiste dejarlo y Dios pone eso en tu corazón, o sea, no es como echarle la culpa a la iglesia o a la gente de que ya dejaste y ya eres como mocho o algo así, ¿no? Más bien es entender que es tu decisión y que por ello dejaste muchas cosas atrás. Sí, es cierto eso. Algo también, eso que tú estás mencionando es importante, ¿no? Que seguir a Cristo es una decisión y no es algo que te obliguen. Por ejemplo, yo les preguntaba a unos compañeros en la escuela de que ¿tú qué religión eres, no? No, pues es que soy católico. ¿Pero por qué? Es que mis papás. A ver, ¿y tú por qué eres cristiano, no? Y yo decía, porque lo decidí. Porque no me lo inculcaron, porque yo quise seguir a Cristo y me he evitado muchas cosas, ¿no? Y como hijos de Dios también tenemos derechos, que es algo precioso, ¿no? Hay que entender que no tenemos a cualquier papá, a que nuestro papá es el todopoderoso, ¿no? A que nuestro Padre es el sobrenatural, el Dios sobrenatural, el Dios que puede levantar a muertos, el Dios que puede sanar a la gente, ¿no? Hay que entender eso y ponerlo en primer lugar, que es también algo que hablábamos ya la vez pasada, ponerlo en primer lugar, ¿no? Exactamente. Así es. Luego, por ejemplo, hay gente que cree que los cristianos somos aburridos. Claro. No, yo creo que eso es algo así como que no. Hay algunos que se creen tanto eso que a la hora de convertirse se vuelven completamente aburridos. Entonces, no, yo creo que Dios nos puso gozo en nuestro corazón. Amén. Entonces no es algo que debamos de ahora sí que cumplir todos. O sea, si Dios nos dio gozo, debemos de reflejar ese gozo, no ser aburrido. Entonces sí debe de ser algo muy, muy padre en nuestra vida. No, claro. y también hay chavos, ¿no? Que dicen que si tú eres cristiano no hay gozo en la vida, ¿no? Que te pierdes de todo lo del mundo y no es cierto, es lo contrario a veces. Sí, bueno, el De concepto... hecho, disfrutamos más, ¿no? Lo que Dios nos dio en este mundo. No, y el concepto religioso que tiene el mundo es ese, de que, ay, es que tú ya no puedes ir a fiestas, ay, es que tú ya no puedes oír esto. Y sí es cierto, ¿no? Entonces ese concepto es el que tienen, pero realmente no. Dios te dice que puedes disfrutar todo lo de este mundo, que no es malo sentir, no es malo disfrutar, ¿no? Pero siempre y cuando agradar a Dios, buscar agradar a Dios y como hijos de Dios hacer su voluntad, ¿no? Y no es que no te prohíba nada, ¿no? Volvemos a lo mismo, todo me es lícito, mas no todo me conviene. O sea, yo puedo tomar, pero si sé que no voy a aguantar, si sé que voy a caer, mejor no lo hago porque no me conviene, pero lo puedo hacer, ¿o no? Exactamente, yo creo que, bueno, un poco regresando a lo que Jordan decía, pues más bien, más que una religión es un estilo de vida. Yo creo que eso es lo que se confunde mucho a la gente. O sea, yo en lo personal no soy una persona religiosa y no por eso soy aburrida, ¿no? Y yo creo que ese es el problema, el que creen que todo es una religión. Y yo creo que para mí seguir a Cristo es un estilo de vida y no por eso quiere decir que soy aburrida o que ya dejé de reírme, ¿no? Al contrario, yo creo que por ese hecho de seguir un estilo de vida